Bueno, muy buenas noches, hermanos. Les invito a abrir el Salmo 73, nuestras Biblias. Estamos considerando el libro de los Salmos y teníamos para hoy el Salmo 73, una piedra preciosa de la palabra de Dios que todo hijo de Dios, que todo creyente tiene que conocer. Es la crisis de un hombre de Dios que se llamó Asaf. Decíamos que no todos los salmos pertenecen al rey David, ya lo habíamos visto, algunos son de Moisés. El otro día vimos uno de los hijos de Coré, y este está escrito por Asaf, un hombre que dejó relatada en este salmo su crisis personal, que se parece mucho a las crisis que atravesamos los hijos de Dios. Por eso es tan importante que este salmo lo podamos apropiar, considerar y apropiar. A veces pensamos que las cosas nos pasan solamente a nosotros. En el libro de los Salmos se ven muchas de las cosas. Es el libro de las emociones. Se encuentran todas las emociones que un ser humano pueda tener. Y acá va a aparecer una en el Salmo 73. Este salmo yo pensaba que lo podría titular La mirada hacia el costado. Hay tres posibilidades para mirar. Se puede mirar hacia adentro, podemos mirar hacia arriba, los hijos de Dios, o podemos mirar al costado. Mirando hacia adentro, alguien dijo una vez, el que mira hacia afuera sueña, y el que mira hacia adentro se despierta. Mirar hacia adentro es bueno y es necesario. Hay personas que no tienen la capacidad de mirar hacia adentro, de juzgarse a sí mismos. Son inmaduros, solamente pueden ver los defectos de los demás. No tienen la capacidad de mirarse hacia adentro. Y hermanos, es necesario hacer esa mirada hacia adentro y decir con el salmista: Señor, ayúdame a entender los errores que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ayúdame a entender los errores que me son ocultos. Y Dios nos ayuda en esa mirada hacia adentro. Pero esa mirada hacia adentro tiene que tener límite, porque si miramos hacia adentro y después no miramos hacia arriba, vamos a quedar desolados, vamos a quedar muy desanimados. Un hombre como Pablo miró hacia adentro y dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan en aquel capítulo magistral de Romanos capítulo 7, cuando él dice: yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Es una mirada hacia adentro. Dice: yo encuentro esto, que el mal está en mí. Pero termina diciendo: doy gracias a Dios por Jesucristo, Él me va a librar de este cuerpo de muerte. Por eso que es necesaria la mirada hacia arriba. Todo hijo de Dios tiene que completar, después de ese tiempo de mirar hacia adentro, mirar hacia arriba y allí encontrar la consolación y allí encontrar el rumbo, como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, correr con paciencia la carrera que está por delante. Es bueno mirar hacia adentro un rato y después hermano, hay que mirar hacia arriba y encontrar consuelo, encontrar al Señor que nos alienta a seguir. Gracias. Porque, decía otro salmista, si mirares a los pecados, ¿quién podría ser salvo, sostenerse delante de Dios? Bueno, hermanos, por eso que damos gracias a Dios, porque los hijos de Dios podemos mirar hacia adentro, sí, pero después miramos hacia afuera, hacia arriba, y allí encontramos en el Señor consolación. Pero yo les decía, hay una tercera mirada, que es la que más problemas nos trae, y es la mirada hacia el costado. Cuando yo miro al costado, lo que veo es a los demás. Todos nosotros, cuando miramos al costado, lo que vemos son nuestros semejantes. Si miramos arriba, vemos a Dios. Si miramos adentro, nos vemos a nosotros mismos. Pero cuando miramos hacia el costado, lo que vemos son nuestros semejantes. Como decimos nosotros, la gente, los demás, que pueden ser creyentes o no, todos aquellos que nos rodean. Y esta es una mirada que a los hijos de Dios nos trae muchos problemas. ¿Se entiende, hermanos? Dos miradas son fundamentales, hacia adentro, hacia arriba, pero tengamos cuidado con la mirada hacia el costado, porque nos va a traer problemas como le trajo a Asaf, el hombre que escribió el Salmo, y nosotros vamos a leer ahora. El problema de mirar demasiado hacia afuera. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Comienza por el final. ¿Vieron esas películas que uno ve la escena y lo matan y después vi el final? Es una modalidad en el cine, se empieza así, muestran el final, después dice 3 años antes y vemos toda la película. Bueno, acá este salmo
Empieza por el final. El verso 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este versículo sería la conclusión a todo el Salmo. Ciertamente, como diciendo, bueno, realmente después de considerar, llego a la conclusión de que Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Bueno, esto lo dice la Biblia: alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, todos nosotros hemos comprobado que Dios es bueno. Que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es justo. Bueno, eso lo sabemos todos. Pero, y ahí viene el problema, cuando aparece el pero. El pero aparece en el versículo 2. Hasta el versículo 1 vamos bien. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Hermanos, Dios es bueno. Dichoso el hombre que en Él confía, leíamos el otro día. Es así. En cuanto a mí, verso 2, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué está diciendo? Me puse a mirar hacia los costados. Dios es bueno, Dios es maravilloso, con los limpios de corazón. Esto lo dice la Biblia, esto lo comprueba la vida de todos los santos a través de los años del pueblo de Dios. Que decimos Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios fue bueno, hermano, con todos nosotros. Pero yo por poco me patino. ¿Por qué? Porque me puse a mirar al costado. Y cuando me puse a mirar al costado, vi cosas que me hicieron mal, vi cosas que me confundieron. ¿Y qué es lo que viste? Y vi la prosperidad de los impíos. Y fíjense cómo sigue después, verso 4. No tienen congojas por su muerte, porque su vigor está entero. Se puso a mirar a los que no conocen a Dios, que no son piadosos, gente que no tiene ningún problema, no está preocupado por la muerte, ni se le ocurre que se va a morir. Muchas personas viven realmente como si la muerte no existiese, y nosotros los creyentes a veces hemos tomado conciencia de la muerte, de la fragilidad de la vida, como hablábamos el otro día, y son temas que los tenemos en cuenta. La gente vive como si fuese a vivir eternamente en la tierra. ¿Qué más? No pasan trabajo como los demás mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, blasfeman. Muchas personas blasfeman, dicen cosas tremendas de Dios. Y los negocios les van bien y todo les sale bien, dice, los ojos se les salen de gordura, qué sé yo, uno ve la prosperidad. Hoy estaba escuchando un poco el noticiero para acá y contaban lo que costaba una cabañita en las Islas Vírgenes Británicas, y son algo de $14.000 la noche, una cosa así. Sin embargo, hay un público que lo paga. Y cuando uno ve todo ese tipo de cosas, algunos son traficantes de armas, otros defraudaron al fisco, un montón de cosas. Es poca la gente que aterriza en esos paraísos con el producto de las horas extras. Es poco. Muchos de ellos no se sabe bien cómo hicieron ese dinero. Bueno, allí están. ¿Y cómo le va? Maravilloso, están bronceados, no tienen ningún problema, no están preocupados por la muerte, no están preocupados por nada, no están enfermos ellos, no están enfermos los hijos. Tienen el coche que quieren, tienen más coche que amigos, como decía un cantante, no tienen ningún problema. Y si yo me puse a mirar todo esto, y fíjese lo que dice el verso 13, ¿a qué conclusión llegó? Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Me pongo a mirar hacia afuera y no entiendo. La verdad que no entiendo. Un montón de gente que hace lo malo, roba, defrauda. Vaya a saber, dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Eso incluye a todos, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, tomamos conciencia y nos acercamos al Señor. Pero cuando uno mira lo que es la maldad, cómo está emplazada la maldad y cómo gobierna, realmente
dice en otro pasaje, yo sentía puntadas en mi corazón. No lo entiendo. La misma Biblia, Salomón dice, hay justo que le acontece como a los impíos, y hay impíos que le acontece como a los justos. Y esto a mí me confunde. Porque yo entiendo que si hago las cosas buenas, me tiene que ir bien. Y que si vos haces las cosas malas, te tiene que ir mal. Pero esto no siempre pasa así. En otro pasaje, Salomón dice, vi siervos a caballo y príncipes de a pie. En ese momento, nosotros, el equivalente del auto era el caballo, no había auto. Quien tenía un caballo tenía un capital. Y Salomón dice, vi siervos a caballo, y vi príncipes a pie. El Hijo del Hombre, el Señor Jesús, no tenía dónde recostar la cabeza. Sin embargo, Herodes y todas esas figuras de aquel tiempo, se le saltaban los ojos de gordura, hacían barbaridades. Herodes estaba casado con la cuñada, vivía con la mujer del hermano, una barbaridad. Y ahí están los siervos de Dios azotados, al Señor lo abofetean, le dice Pilato, a mí no me contestás. Uno dice, esto es una locura, esto es una locura. Yo tropiezo, dice el salmista. Cuando uno, hermano, va caminando, el tropezón es la parada anterior a la caída. Uno tropieza, después por ahí se cae, o a veces hace equilibrio, ¿no? Queda haciendo patito y se salvó. Pero si no, el tropezón va de cabeza al piso. Y hermano, todas estas cosas nos hacen mal, confunden. Y de alguna manera, dicho con toda reverencia, Dios lo permite. Y eso es lo que más nos confunde. Y uno tropieza en la fe, y entonces llega un momento que es el del verso 13, donde dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. No sirve. Un querido hermano recordado de siempre, que es Rubén Migueles, que hoy no está en la comunión, que hoy no está en el camino, y no se olviden, hermanos, oren por él, que el Señor lo traiga de vuelta. Un maestro de la palabra de Dios. Yo prácticamente no he escuchado otros como él. Dijo en una ocasión que peor que ver a un malo jactarse de su maldad es ver a un bueno arrepentirse de su bondad. Peor que ver a un malo jactarse de su maldad es ver a un bueno arrepentirse de su bondad. Decir la verdad no sirvió. Me voy a volver. Y hermano, esta crisis la atravesamos todos. Dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Inclusive el diablo muchas veces se ocupa de que a vos y a mí la vida se nos amargue. Especialmente trabaja de eso, cumple su ministerio. Si alguien dice, ¿qué le puedo copiar al diablo? La constancia con sus demonios, en complicar la vida de los hijos de Dios. Y hacerte la vida que a veces parezca miserable. Vos decís, ¿cómo es? Yo hago lo bueno y me pasa de todo. Tengo pruebas, me enfermo, esto, un montón de cosas que nos pasan a los creyentes. Y resulta que hay un montón de delincuentes sueltos que andan a caballo, coches carísimos, vidrios negros. Ahí vienen hoteles costosísimos que con una noche de esa habitación uno se compra la casa. Dice, el mundo está pata para arriba, en serio. Dice que él probó, el verso 15, dice, yo probé, bueno, voy a hablar como ellos. He aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. En un momento dijo, bueno, qué sé yo voy a hacer la misma. Hermano, no me sale la misma. Si vos y yo hacemos la misma, nos vamos a sentir mal. El diablo muchas veces te dice, ¿y vos todavía? ¿Qué estás esperando? ¿Vos sos un marmota, en serio? Hacé lo mismo. No, hermano, no. No. Dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros no. Pero cuesta mucho, hermano, cuando uno ve que todo el mundo sí. Es como entrar a contramano por la avenida, la vida cristiana. Resulta que uno va para allá y son miles los que vienen para acá. Es muy difícil. Y encima la pasan bien. Y él dijo, yo voy a probar. No sale.
No sale, hermano. Si uno realmente es del Señor, ya nunca más podrá volver a ser un impío. No se puede. No se puede. Verso 17, viene el momento importante, donde dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Bueno, hermano, esta es la mirada hacia arriba. Yo puedo mirar hacia adentro un tiempo. Todos miramos hacia el costado. Es imposible no mirar y no comparar. Pero ojo, hermano, porque puede confundir y puede intoxicar. Y ni que hablar cuando el desordenado se sienta entre los bancos de la iglesia, Se potencia el problema, porque esto a veces pasa de la puerta para afuera. Y a veces resulta que encontramos gente que vive de cualquier manera sentado en los bancos de la iglesia con una Biblia bajo el brazo, un himnario en la otra, y dice ir al cielo igual que vos. Se complican las cosas, ¿no? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermanos, si vos estuviste mirando demasiado hacia el costado, yo lo sufro bastante esto. Es necesario que hoy mismo entres en el santuario de Dios, en la presencia de Dios. Porque ahí es el lugar donde uno comprende. Comprende lo que no comprende mirando. Y ahí dice: yo comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Sí, hermano, Dios no va a dar por inocente al culpable, no te queda ninguna duda, lo dice la palabra de Dios. Dios no va a dar por inocente al culpable, Dios no puede ser burlado. Toda esta fiesta de la que varias veces mencionamos del mundo, no es como parece. De hecho hay una frase, dice: no todo lo que reluce es oro. Y otro hermano mío muy querido suele decir: mirá, la película hay que verla hasta el final. Porque muchas de esas personas que hoy vemos en esas posiciones y en esos lugares, mueren comidos de gusanos como murió Herodes. Mueren de formas miserables. Porque acá están en el final las conclusiones, cuando él dice: todos los que se apartan de ti perecerán. Pero eso yo tengo que volver a poner otra vez en la cabeza y en el corazón, porque yo les confieso, hermano, que cada tanto tropiezo también. No, hermano, el juez de toda la tierra va a hacer lo que es justo y juzgará a cada uno según su obra, lo va a hacer. Y yo tengo que comprender y tengo que volver a ocupar mi lugar delante de Dios mirando hacia Él y dejarme de mirar hacia el costado. Mira, hermano, creo que es toda una treta del diablo, hacer que miremos mucho hacia el costado y ocuparnos demasiado de los demás. Por eso dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús. Afuera o adentro, lo vuelvo a repetir, el problema se agrava cuando el desordenado está en la iglesia. Dice la Biblia que conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros no podemos estar dudando quién es el Señor y quién no. Pero hay creyentes que viven de cualquier manera y parece que le va bien. Hermano, parece que le va bien. La película hay que verla hasta el final. Normalmente termina mal. La senda del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, pero pasa por angustias también. Pasa por dificultades también. Verso 22 dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante tuyo. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Él después de comprender que Dios no va a dar por inocente al culpable, hermano, que no todo lo que brilla es oro, que habrá un día en que Dios va a juzgar las intenciones del corazón de los hombres, decía Pablo, conforme a mi evangelio, que la obra de cada uno de los que habitamos la casa de Dios va a ser probada algún día en el tribunal de Cristo y cada uno va a recibir aquello que trabajó, no quepa duda.
Y él dice, yo era tan torpe que no entendía, era como una bestia delante tuyo. Hermano, cuando miramos mucho al costado, a veces nos desubicamos. Así le pasó a Marta. Marta, que le dijo al Señor en un momento, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Decirle que me ayude. Y no, hermano. Esto nos pasa muchas veces, ¿eh? Entre nosotros nos pasa también. Y nos ponemos mal con el Señor. No te da cuidado que mi hermano me deje servir sola, decirle que me ayude. ¿A vos qué te importa? Sería la respuesta. En otro momento la pregunta se la hizo Pedro hablando del apóstol Juan. Sobre el final del Evangelio le dice, Señor, ¿qué pasa con este? Y el Señor le dijo, ¿a vos qué te importa? Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿a vos qué te importa? Hermano, ¿a vos qué te importa? ¿A mí qué me importa? La salvación es personal. Dios te llamó a vos, Dios me llamó a mí. Y dice la Biblia, cada uno dará a Dios razón de sí. De manera que ya no nos juzguemos más entre nosotros. Perdemos muchísimo tiempo, nos juzgamos entre nosotros, nos amargamos, nos ponemos mal. Y más de una vez el que está haciendo mal ni se entera. Y yo me intoxico. Ni que hablar cuando lo comento con otro. Me intoxico yo, intoxico a otro. No, hermano, hoy tenemos que entrar en el santuario de Dios y comprender que Dios es el juez de toda la tierra, que no puede ser burlado, que le dará a cada uno conforme a su obra, sea alguien que no le conoce o aún sea alguien que habita su casa, y que si el Señor te llamó a vos y el Señor me llamó a mí, del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En una ocasión yo estaba atravesando una gran crisis de este tipo, ¿no? Y entré en el santuario de Dios. Ahora, Señor, no entiendo. Y es como si el Señor me hubiese preguntado, Omar, ¿yo te debo algo? Hermano, ¿tenés algo que reclamarle al Señor? ¿Saben cómo salí de mi pieza? Con la certidumbre de que yo no tengo nada que reclamarle al Señor. Que yo ya cobré. Que Dios ya fue demasiado bueno conmigo, aun cuando no me diese más nada, ya fue demasiado bueno conmigo. ¿Sabe cuál es la conclusión? Ocúpate de lo tuyo. Si yo quiero que Él quede hasta mi venida, ¿a vos qué te importa? Hermanos, tengamos cuidado con la visión lateral. Trae muchísimos problemas. Si es de los impíos que no conocen a Dios, sepamos que no son del Señor, hermanos. Muchos de los que están es en el deslizadero que va a terminar en el infierno. No tengas dudas. Si el problema es en la casa de Dios, bueno, hermano, Dios va a juzgar la obra de cada uno. A mí me preocupa mucho el texto. Cada uno dará a Dios razón de sí. Así que ya no se juzguen más entre ustedes y no se pongan más tropiezos entre ustedes. ¿Qué vamos a hacer? El verso 24 es una síntesis preciosa de la fidelidad de Dios. Está en el 23 también. Dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ahí recapacita. Hermano, Dios a mí no me falló. O a vos sí. Yo no tengo nada por reclamar. Dice el salmista la verdad. Me guiaste, me tomaste de la mano derecha. Me guiaste según tu consejo y después me vas a recibir en gloria. ¿De qué me quejo? ¿Del impío que no conoce a Dios? Yo tengo que orar por él. ¿De mi hermano que me deja servir solo? Bueno, hermano, no te preocupes. Para el Señor cae o está en pie. Allí dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué juzgas al criado ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Pero cómo nos cuesta, ¿no? A mí me lleva mucho tiempo el tema de mirar al costado. Como creyente y como pastor, son los dos problemas. Como creyente suelo mirar al costado y como pastor a veces no me queda otra que mirar gente desnuda, no sin ropa, desnuda espiritualmente hablando. Y tratar con desnudeces que a mí no me hacen bien. Y es más, a veces
cuando lo conversamos con algún otro y me comenta alguna situación, le digo, no me conté los detalles. Ya con saber más o menos en general me doy cuenta, no me conté los detalles, no me hacen bien. Sin embargo, a veces queremos saber detalles. Hermano, eso nos amarga el corazón. Si no está en tu mano el poder solucionarlo, yo no lo quiero saber. No, porque sabes, fulano es así, así. No me lo digas, a mí me hace mal, me hace tropezar en la fe, me hace mal, no me lo digas. Más si no lo puedo solucionar. Me tomaste de la mano derecha, me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fíjense cómo cambió. Cómo cambió cuando miró arriba, ¿no? Y Dios le hizo entender. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo yo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta es la realidad. Conclusiones. ¿Por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esta es la realidad. No la cabaña de $15.000 la noche. La realidad es esta. La realidad es que el que no tiene al Hijo no tiene la vida y la ira de Dios está sobre él, por más que esté en un coche blindado con 22 coches de custodia. No tiene nada que ver. La realidad es que Dios no puede ser burlado. Y si yo como hijo de Dios no camino derecho, hermano, voy a tener problemas. Por eso cuando veamos que alguien no camina derecho, más que criticarlo y amargarnos y amargar a otro con nuestro comentario, lo que tenemos que hacer es orar por él y si es posible decírselo. O decirlo a quien corresponda, que es el pastor, pero no armar el caldo que nos amarga a todos, esa sopa amarga que uno la toma y se intoxica, se arruina la vida espiritual, tropieza en la fe. Hay gente que se ha apartado por la conducta mala de creyentes. Esto es así, yo lo escucho muchas veces. A lo mejor fue una excusa, hermano, puede ser, pero no me gustaría ser el nombre de la persona que él dice por la cual se apartó, ¿no? Que nunca sea por nosotros. Bueno, hermano, si ves que algún hermano está haciendo algo que está mal, orá por él y decíselo. Y si no, decíselo al pastor y el pastor sabrá qué hacer. Todos los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esta es la realidad, hermano. Por favor, si no lo tenés marcado en la Biblia, marcalo. Porque esta es la palabra de Dios, no puede ser quebrantada. Verso 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Cómo cambió? Un hombre que miró al costado, se intoxicó, después miró para arriba, buscó a Dios, comprendió que no todo lo que brilla es oro, comprendió que Dios está en el trono, que Dios juzgará a los impíos y que Dios juzgará a los creyentes, a su propia casa. Y él dice, sí, para mí el acercarme a Dios es el bien, ya entendí. Y Dios va a destruir a todo aquel que de él se aparta. No te quepa la menor duda, hermano. No te quepa la menor duda. A través de los años, que ya son 30 con el Señor, yo vi la película un montón de veces. De las personas que no son del Señor, ni que hablar. De personas que han habitado la casa de Dios y se alejaron, destruyeron su vida. Yo lo vi. Destruyeron su vida, destruyeron la vida de su familia, destruyeron la vida de sus hijos. Porque Dios destruirá a todo aquel, dice, que de él se aparta. Miraremos hacia adentro. Es bueno, hermano, un ratito todos los días. Hay que tener capacidad de mirar hacia adentro. Saber decir, me equivoqué, me parece que el problema soy yo. Cosa que siempre se dice, el problema es el otro, ¿no? Es lo más fácil. El problema es mi marido, el problema es mi señora, el problema es el pastor, el problema es esto. A lo mejor el problema soy yo. Tengo que mirar hacia adentro. Después, hacia afuera. Al costado, poquito, hermano, poquito. Yo realmente estoy orando por mirar cada vez menos. A los caballos le ponen, ¿cómo se llama, Héctor? Las anteojeras.
Claro, le ponen así para que no se espante con lo que ve al costado el caballo. Entonces le ponen anteojeras, son como unos cueros, no sé si estoy diciendo bien, tenemos que tener un especialista en caballo, porque si no se espanta con lo que ve al costado. Y yo creo que, hermano, no nos vendría mal un buen par de anteojeras poner así, para no mirar tanto para el costado, para que no nos espantemos, para que no tropecemos. Y terminemos con Hebreos capítulo 12, poniendo los ojos en Jesús. Hermano mío, si estás pasando esta crisis, hoy mismo, llega a tu casa, antes de abrir la heladera, abrí la puerta de tu habitación, metete adentro de cabeza, decile al Señor lo que te pasa. Decile que no entendés, que a lo malo le va bien, que a vos te va mal. Todo esto que leíste esta noche, decíselo porque de hecho Él lo sabe. Pero decíselo con tu palabra. Y vas a entender lo que este hombre entendió. Y vas a entender que lo mejor que te puede pasar es acercarte a Dios y no despegarte. Y que Dios tiene un trato individual con cada persona. Y Dios te dé la gracia y me dé la gracia a mí de llegar al final de la carrera sin caída. Y aquel que es poderoso, dice la Biblia, para guardarlos sin caída y presentarlos delante de su gloria con gran alegría. Es el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quisiera terminar mi carrera con gozo, sin caída. Más de una vez tropezado. Bueno, hermano, que se nos caiga algún paquete, pero que no rodemos nosotros. Si estás en esta situación, yo quiero animarte hoy mismo a casa, arreglar, sintonizar, poner la mirada en el lugar. Oramos juntos a Dios. Querido Padre nuestro, al llegar al final debemos confesar, Señor, que muchos de nosotros pasamos más tiempo mirando al costado que hacia arriba y que hacia adentro. Queremos pedirte que nos perdones, Señor, por esto y que tú nos ayudes, Señor, a poner los ojos en Jesús, Señor, a mirar hacia adentro para conocer de nuestros propios errores, de mirar nuevamente a tu misericordia para resolverlos. Señor, te suplicamos por la fe de cada uno de nosotros para que termine su carrera sin tropiezo. Señor, que tú nos libres de tropezar, mirando la prosperidad, Señor, de los que no te conocen o los que, conociéndote, Señor, viven de una forma desordenada. Danos el saber que cada uno de nosotros, Señor, te dará razón, dará explicación de su propia vida. Guárdanos sin caída, Señor, tú eres poderoso para hacerlo. Por eso te rogamos que lo hagas con cada uno de nosotros en esta noche. Te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.